Pues la verdad es que no tenía pensado grabar nada esta semana, pero este episodio me lo quería quitar de encima cuanto antes, porque aparte que es básicamente mi opinión sobre los combates de la velada del año 5, esa velada que yo grabé un episodio diciendo que se había perdido el interés por la velada, obviamente me estaba refiriendo al tema de la venta de entradas, eh, digo, o lo saco esta semana o no lo saco, porque al final esto va pasando el tiempo y ya pues no tiene mucho sentido hablar de la velada 15 días después de que haya sucedido, ¿no? Entonces, básicamente os voy a dar mi percepción de lo que fue la velada del año 5, sobre todo de los combates, porque a modo resumen las actuaciones para mí fueron todas malísimas, o sea, un nivel bastante bajo, salvable básicamente la de Melendi en cuanto a colaboraciones, porque llevó a India Martínez, que es, para mí de toda la gente que cantó allí es la única persona que sabe cantar, de toda la gente que cantaron, y poco más, porque los del Río, bueno, los del Río yo creo que estaban bastante desubicados y el resto de personas que actuaron sonaban todas exactamente igual, o sea, el reggaetón, Aitana y tal, sonaba todo exactamente igual. Entonces, para mí las actuaciones musicales fueron bastante lamentables lo que es este año, y bueno, voy a pasar un poco a hablar rápidamente, es que no me quiero extender mucho, tengo algunas anotaciones de lo que fueron los combates. Hice predicciones, si no recuerdo mal, no me acuerdo qué predicciones hice, creo que de algunas sí que me puedo acordar, como la primera de la que voy a hablar, pero no me acuerdo exactamente de lo que predije, pero bueno, ahí está el episodio para quien lo quiera volver a escuchar. Primer combate, Pereira vs Rivaldios. Aquí sí que creo que dije que creía que iba a ganar Rivaldios, pero por la prepotencia con la que hablaba Pereira. Una pelea que, bajo mi punto de vista, estuvo completamente desigualada, porque Rivaldios no hizo absolutamente nada. Yo creo que mucha gente esperaba muchísimo más de él, porque además se vende lo típico, ¿no? Es mexicano, en México hay mucha gente que pelea muy bien, se ha visto con otros peleadores en otras veladas que han venido muy bien preparadas, pero el caso es que Rivaldios no hizo absolutamente nada. O sea, Pereira literalmente se le comió, hizo lo que le dio la real gana. Es que no salió ni a pegar, no lanzaba golpes, se cubría y es básicamente lo que estuvo haciendo prácticamente los tres asaltos. Entonces, pues Pereira fue muy listo, fue a buscarle todo el rato, le golpeó y es que no hacía nada Rival Dios. O sea, yo creo que a Rival Dios le hubiese ganado, tengo las anotaciones puesto que le hubiesen ganado hasta Celin y Onyx Aster, que son las dos chicas que pelearon el año pasado en el 2 contra 2 y no hicieron absolutamente nada. Pues yo creo que hasta esas chicas le hubieran ganado, porque es que básicamente salió a no hacer nada. Entonces, claramente, pues ganó Pereira por unanimidad, además, porque es que lanzó todo lo que lanzó, lo conectaba, le movía como quería y no hubo caso. O sea, aquí ganó Pereira claramente, sin rival, sin opción y hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Así que justo vencedor Pereira. Yo creo que dije que iba a ganar Rival Dios, pero claro, todos esperábamos mucho más. No esperábamos que saliese básicamente a cubrirse y a verlas venir, ¿no? Así que nada, siguiente combate, Alana vs Arigeli. Em, Sabíamos que iba a ser una pelea bastante más pareja de lo que fue el año pasado la pelea que tuvo Alana. Alana es una de las chicas mexicanas que compitió con las dos personas, las dos chicas que mencioné antes, con Celine y Saster. Y así fue más pareja, pero se notó mucho también el hecho de la experiencia que tenía Lana con no solo la velada del año anterior, sino que creo que ha competido en otra velada allí en México, entonces ya tenía experiencia acarreada, cosa que Arigeli, que es deportista, pero más a nivel de baloncesto, pues obviamente no tenía. Fue más igualada de lo esperado, hubo pues bastantes rifirrafes, mucho ataque de Arigeli, pero no se defendía, o sea, llegó un punto en el que las dos lanzaban cosas y lanzaban golpes y prácticamente ni se defendían. Y Alana fue muy lista, conectaba muchas veces cuando lo hacía, es decir, cuando lanzaba un golpe y vea que conectaba, que eso al final lo que te va dando puntos, pues lanzaba varios a la vez, conectaba varios y luego se cubría, cosa que Arigeli pues no hacía y eso le iba dando puntos, le iba dando puntos y también se notó obviamente que desde el segundo asalto ninguna de las dos tenía cardio, estaban fundidísimas las dos. Entonces obviamente estaban descoordinadas, se veía mucho golpe sin sentido, rollo tú me das, te lo devuelvo de cualquier manera. Y al final, pues obviamente ganó Alana 4-1 en las votaciones, no fue por unanimidad, pero porque fue malista, vio que cuando conectaba, pues si lo hacía varias veces, empezaba a sumar y a sumar y a sumar, y eso lógicamente fue lo que le dio el combate. Aquí yo creo que ganó la que todo el mundo esperaba que ganase, y sin más, tampoco había mucho más que esperar.
Luego el Perchita Gaspi, ¿vale? El Perchita Gaspi fue un combate bastante raro. Empezó, bueno, a priori nadie sabía qué iba a pasar porque Gaspi no había subido vídeos. Gaspi es un chaval de 22 años argentino que llevaba una vida pues de fumar, de beber, de un chaval que hacía cero deporte y pues sufre un cambio físico tremendo, mejoró sus hábitos y nadie sabía. Mucha gente, yo no entiendo por qué le daba de favorito si no le habían visto hacer absolutamente nada. Eso es lo que a mí me sorprendió. Y Pachita sí que había enseñado sparrings y demás y lo hacía bastante bien, pero no sé por qué mucha gente le daba de favorito. Gracioso porque nada más empezar el combate hubo un fail, presentaron a Gaspi y salió Perchita. O sea, el primer fail. Bueno, creo que no hubo más fails en este sentido. Se esperaba mucho de Gaspi, como digo, y se le ha visto bastante descoordinación. Creo que Gaspi tuvo el mismo problema que tuvo Westcol, y es que salieron muy fuerte al principio y se desfondaron muy rápido. Lo que hizo que Perchita, pues el hecho de tener muy bien trabajado el combate, el cardio, sus opciones, el ser más listo, pues le hizo llevar el combate directamente al knockout técnico, que es lo que consiguió hacer em, Perchita, porque además Gaspi cuando atacaba agachaba la cabeza y el árbitro le llamaba constantemente la atención porque no se puede agachar la cabeza cuando estás atacando. Te pueden dar sin querer un golpe en la nuca y te pueden hacer mucho daño. Y obviamente pues el árbitro vela para que no haya ningún daño, como os comentaré en un combate posterior, ¿no? Entonces, pues obviamente Perchita, en cuanto le enganchó unas cuantas y Gaspi ya no sabía por dónde le venían, pues en el primer asalto es que no llegaron ni al segundo. Knockout técnico, porque ya además Gaspi no sabía ni por dónde le venían. El árbitro dijo, o sea, hasta aquí, porque es que ya no, no va a saber defenderse, está ya muerto. Y se paró la pelea, obviamente, y ganó Perchita, que además ha tenido que. Yo me alegro especialmente por él, porque ha pasado unos meses bastante jodidos, perdió a su padre, entre otras cosas. Y al final el llevar todo el ajetreo que llevas con este tipo de situaciones que te desmotivan y tal, pues el tío, pues mira, me alegro mucho por él, me alegro, además se ha demostrado, los dos creo que perdieron tanto Gaspi como el 20 kilos en 4 meses, así que yo creo que al final aquí no ha perdido ninguno de los dos, enhorabuena a los dos y gran victoria de Perchita más que merecida. Primer combate polémico, Roro versus Avi. Yo creo que aquí es uno de los combates, hay dos más desnivelados que hay en la velada. Básicamente porque lo de Roro era prácticamente imposible. O sea, una persona que mide, no sé si mide 20 centímetros menos que Avi, o 20 y pico, ya es, es una altura bastante predominante. Y a priori, y como fue después a posteriori, fue una pelea bastante desnivelada. Roro salió del combate y ni peleaba, o sea, ni pegaba en el sentido. Solo se acercaba, empujaba, agachaba la cabeza y al final todo eso lo que hace es restarle puntos. O sea, encima no solo no va a su favor, sino que le resta. Y como comentaba un boxeador profesional, es que cuando tú te acercas y te pegas a la rival, no ves a dónde lanzan los puños, no tienes espacio para lanzar un puñetazo porque estás pegada encima de la otra. Y claro, cuando se te acerca, cuando a Abby se le acercaba la Roro esta, pues la pegaba 3 capones, me sumaba puntos y la empujaba para atrás. Y al final, Roro lo único que hacía era básicamente nada, porque se acercaba, la metían puntos en contra, por tanto por Abby como por ella misma, por llamadas de atención constantes del árbitro. Y yo creo que al final lo han dicho los boxeadores profesionales. No hubo duda de que la pelea se la llevó a Abby porque es que tampoco tuvo que hacer gran cosa. O sea, con 4 golpes dados ya tenía la victoria. Además, Rorro venía como lesionada, se volvió a lesionar porque se torció el tobillo. De hecho, creo que se ha roto el tobillo o algo así. Lo tenía todo en contra. O sea, era una pelea que yo creo que estaba muy desnivelada, tanto físicamente como, ya te digo, por altura y demás. Entonces yo creo que ganó decisión dividida a Abby, que yo creo que era bastante obvio que iba a ganar. Y además que a Rorro es que lo que digo, le ha llamado la atención como 30 veces, porque no hacía más que acercarse y empujar. Y empujar no se puede en el boxeo, entonces era un poco absurdo. Yo creo que personalmente ha sido bastante lamentable. La diferencia es que Abby por altura la ha conectado más y Rorro por empujar la han llamado como 30 veces la atención, cosa que la ha penalizado y que a la larga pues obviamente estaba claro que iba a ganar Abby, ¿no? Que ganó Abby, la pitaron por primera pitada a uno que ha ganado, básicamente por la falta de respeto continua a Abby, por su estatura, o sea, a Roro.
no sé, esta gente yo creo que debería salir un poco más del cuarto y respetar un poco a los demás, porque yo entendí la pitada, porque yo no es que consuma habitualmente a esta chica el contenido, pero sí que es verdad que cuando han salido clips y cosas de ella, han sido constantemente faltando al respeto y eso la gente pues lo tiene muy, muy focalizado, ¿no? Siguiente combate. El siguiente combate probablemente yo dije que ganaba Virus, que es el Virus versus Tomás Maza. Básicamente por la experiencia de Virus en este tipo de pues, torneos de boxeo, en estas veladas, ¿no? La verdad es que estuvo bastante nivelado y Tomás fue un digno rival. O sea, se notaba que los habían ensayado. También se notaba que Virus no venía bien. Luego confesó que venía rayado por una pelea que tuvo una semana anterior privada, en una velada privada, que supongo que sería para entrenar para esto. Y se le notaba que no estaba bien porque muchas cosas no las encajaba, se le notaba un poco ido y yo creo que fue al final el combate más técnico y profesional de todos. Se notaba, estuvo bastante parejo, muy táctico. De hecho, llegó un punto en el que se notaba que Virus iba a los puntos, o sea, se notaba cómo iba a conectar varias veces, a sumar, y de hecho se dijeron los árbitros, o sea, tú al final, como hemos visto que el otro, Tomás, quería enganchar cosas fuertes y no podía, y tú en cuanto enganchabas 3 o 4 pues puntuabas. Entonces, al final creo que es lo que le dio la victoria, que dijeron que fue unánime, nadie está de acuerdo que sea unánime porque estuvo bastante igualado, pero yo creo que el tercer round es el ejemplo muy claro de que Virus se había centrado en un punto en ir en un punto, valga la redundancia, de su combate en ir a hacer puntos, porque se le vio moverse más, se le vio ir más a buscar el contacto, a buscar el ir sumando poquito a poquito esos puntos y lo que al final pues le dio la victoria. Claro, aquí hay mucha Argentina ahora diciendo que es un robo, que no sé qué, con Rorro pasó igual, pero porque al final también tienen que decir algo. A mí me sorprendió que uno de los comentaristas, que se llama Jaime Ugarte, que es comentarista profesional de boxeo, que lleva muchos años, ha visto muchos combates, antes de que diera la puntuación, dijo que era para Virus, porque la había visto conectar mucho más que Tomás. Tomás es verdad que cogió el centro del ring, pero estuvo más protegiéndose que conectando. Sin embargo, Virus se limitó más a moverse y a conectar. Y al final, si va por puntos, es el que más conecta, no el que parece que mejor lo hace. Y sí, que más conecta fue Virus, que se le vio visiblemente, mm, podemos decir que no le agradó cómo ganó, porque no estaba bien. Y yo creo que al final todo lo vimos. Pues al final hizo lo que tenía que hacer, que es ser más listo que Tomás y ganarle a los puntos. Muy, muy, muy justo seguramente, pero yo creo que sí que tuvo más conexión, o sea, tuvo más contactos y más golpes, y eso es lo que le hizo llevarse la victoria. El penúltimo combate, este combate sí que desnivelado, ¿no? Lo siguiente, yo no permitiría que se volviera a hacer este tipo de combates, porque le enganchó solo una Andoni a Carlos, pero es que si le engancha a tres le mata, o sea, literalmente. Hay una cosa que ahora voy a comentar que yo no me acordaba y he visto en una revisión de una persona que ha comentado la velada y es muy curiosa, ¿vale? Andoni y Carlos, para quien no sepa quién son dos culturistas. Andoni pesaba 115 kilos, bajó 100 kilos para la velada, o sea, bajó, perdón, 15 kilos, se quedó en los 99 y pico, 100. Y Carlos Belcast, mexicano, también es culturista, o sea, no, son las típicas personas que están todo el día en el gimnasio, cuadrados, mazados, pero Carlos pesa como 20 y pico kilos menos, ¿vale? Creo que cuando se pesaron eran 20 kilos y pico o 22. Entonces ya es una diferencia de 22 kilos y además Andoni mide más, o sea, es más alto. Un combate pero súper desnivelado. Obviamente aceptaron los dos son muy amigos, se notaba el respeto en el ring, pero no se puede permitir esto, ¿vale? Em, Se notaba un respeto enorme entre ambos, se notaba que son amigos y que ha habido la posibilidad de algún zarpazo y que se lo ha pensado de Andoni. Yo vi, hubo una conexión, hay un vídeo rulando por internet donde le pega un puñetazo a Andoni en la cabeza a Carlos, que sale Carlos disparado. O sea, uno hubo. El resto del combate, bueno, yo no sé si antes, pero sí que sé que después, el árbitro le estuvo diciendo constantemente a Andoni que se controlara. Todo el rato. Contrólate, contrólate, contrólate. Como diciendo, no le vuelvas a dar porque se va a quedar tonto para toda la vida. Y es curioso que tenga que estar el árbitro diciéndole a la otra persona que se controle, que es ciertamente es normal, porque al final el final de estas veladas es entretenimiento.
lo que va a hacer el árbitro es velar por la seguridad de las personas que están peleando. No va a dejar que ocurra nada como es normal, no son peleadores profesionales. Lo que no va a dejar es que en el momento en el que vea que alguno de los dos corre peligro, pues dejarlo que pase. Obviamente no son personas acostumbradas a que les pasen estas cosas y al final lo que interesa es el entretenimiento. Y así pasó, ¿no? Em, a Carlos le golpeaba a Andoni y Andoni no se movía, y cuando Andoni conectaba a Carlos le reventaba. O sea, era muy, muy, muy contundente y además era muy notable. Yo vi alguna en la que tuvo posibilidad Andoni de darle en la cabeza porque estaba aturdido Carlos y no quiso. O sea, es que se notaba que no quiso. Se nota como diciendo, si le voy a ganar igual, ¿para qué me voy a aprovechar? ¿No? Ganó Andoni 4-1 por los jueces. Carlos lo hizo muy bien, pero es que al final estás muy, muy, muy desnivelado. Estás con muchas cosas en contra y yo creo que es un combate muy injusto y que yo, tanto este como el de Rorro y Avi, no los volvería a permitir. Creo que hay que buscar peleadores de estaturas similares, pesos similares y tal, para que sea más igualado. Porque si la pelea ya empieza con mucha ventaja para una de las dos partes, no tiene gracia, a mi modo de ver. Combate final, main event, de Gref Westcol. Yo creo que aquí no había nadie que pensase seriamente que Westcol iba a ganar. O sea, una persona que claramente ha entrenado pero se ha tocado las pelotas, hablando mal y claro, contra Gref, que es un tryhard que en cuanto se tiene que proponer algo va a full. Obviamente, aparte más alto, más fuerte, más cardio, que al final es con lo que ganó. El primer round es verdad que salió bastante igualado, pero como he dicho antes, como le pasó a Gaspi, Huesco se desfondó en los primeros 30 segundos y luego pues estuvo a remolque, ya ni se defendía. Dijo que se acabe. Esto es lo que ha dicho él. Dice, yo me dediqué a sobrevivir. Y al final es lo que hizo. Total, que en el primer round aguantó más o menos bien, se desfondó. En el segundo ya no podía con su alma. O sea, estaba con los brazos colgando, ni se defendía. O sea, estaba literalmente muerto. Y en el tercer round, obviamente un knockout técnico, perdón, porque ya solo golpeaba a Gref y en cuanto vio eso el árbitro dijo, hasta aquí. O sea, porque este chico ya ni se defiende. Literalmente Westcol ni se defendía. Entonces ya lo paró y ganó como no podía ser de otra manera Gref, ya que tenía mucho más cardio, iba mucho más preparado y por todo lo que se había visto en la preparación yo creo que era la victoria. Aparte que era más alto, pero bueno, a mí la altura yo creo que no tuvo nada que ver porque Westcol al final sabía contra quién se enfrentaba, lo tryhard que era y todo lo que estaba preparando, y él no hizo ni la mitad de la mitad. Es como que sabía que iba a perder, probablemente es, aparte que Westcol es el típico streamer que creo que hace cosas de apuestas, así que no me extrañaría que hubiera apostado en su contra para ganar mucho dinero. Entonces, es lo que pienso. Y pues eso, que creo que Huesco, sabiendo que tenía que hacer más para tener algo igualado, no lo ha hecho. Dice mucho de él porque ha aguantado un asalto y se ha fundido. Y si sabes que Gref es un tryhard y se lo va a tomar a saco, pues o te lo tomas igual o sales a hacer lo que has hecho, que es fundirte en el primer asalto y aguantar hasta que el árbitro diga que está aquí, porque si no, pues te va a mandar a descansar a la cama, ¿no? Así que nada, velada que consiguió nuevo récord de viewers simultáneos, 9 millones ciento y pico mil por el panel que compartió Ibai. O sea, yo doy datos que ha compartido el propio Ibai. Yo dije que había perdido interés, obviamente me refería a lo que es la venta de entradas, porque pues obviamente cuando traes a alguien de Colombia para el main event y traes a gente mexicana, sabes que delante va a haber mucha gente. Decir que las otras veladas el tema de los viewers estaba capado. Estaba capadísimo el tema de los viewers. Este año lo han abierto bastante más, han dedicado más recursos a la velada y aún así pienso que también lo tienen algo restringido. Porque mientras yo veía la velada, hubo muchos momentos donde de repente se caía 1 millón de viewers. Entonces, esas cosas dicen un poco de la plataforma o de cómo está diseñada o de el sistema que tienen a la hora de contabilizar las conexiones simultáneas para ver la velada. ¿Qué pasará el año que viene? ¿Habrá velada? ¿No habrá velada? Pues obviamente si Bahía ha conseguido generar muchos ingresos, seguramente la haya. Él dice o ha dicho alguna vez que la última velada que haga será en la que él participe. Veremos a ver qué pasa. De momento esto se ha acabado, se ha batido un nuevo récord de viewers, los combates pues no han estado nada mal. Es cierto que ha habido un par de ellos bastante desnivelados y tan desnivelados que ha ganado quien creía todo el mundo que iba a ganar. Y las actuaciones es, bajo mi punto de vista, lo que más coge a este tipo de veladas, porque no deja de traer a gente del mundo del reggaetón, del trap y estas cosas,
que yo creo que llaman entre poco y nada la atención. Entonces, no sé. Habría que darle una vuelta al tema de las actuaciones. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio.